Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto, el día de hoy con dos temas que han sido ampliamente anunciados y promovidos sobre, fundamentalmente el principio de la primera prioridad de atención a la infancia ante un desastre natural. Estamos queriendo poner el tema porque no queremos que, yo sé que en estos momentos todo el mundo está hablando de la infraestructura, de los edificios que se van a caer, de todas estas situaciones, pero nosotros vemos muy pasivos, no solamente a los medios de comunicación, sino a la propia acción preventiva del Estado y la sociedad para ver qué pasaría en el caso de un desastre natural, cómo respetaríamos el principio de primera prioridad de atención que consagra la Convención de los Derechos del Niño a la infancia. Ya hemos visto las experiencias que ha sucedido en el norte del país y también las experiencias de Ica, donde realmente el proceso de atención, recuperación de los chicos es largo y hasta hoy tenemos consecuencias que no han sido pues totalmente satisfactorias. Creemos que tenemos mucho que aprender y tenemos que enfrentar seriamente este tema, y para esto el día de hoy tendremos invitados especiales. Estará con nosotros Iván Castro, que es director ejecutivo de World Vision Perú, José López, que es coordinador de ayuda humanitaria de World Vision Perú, y María Isabel Alagón, que es coordinadora de programas de Save the Children. Queremos saber desde el campo, desde la actividad, cómo han venido actuando en este momento en función de la emergencia y cómo verían en el caso de un fenómeno natural que, dicho sea de paso, todos no queremos, pero que hay que estar prevenidos. Este es un tema central, neurálgico. El día de hoy tenemos una encuesta especial que hemos hecho en la calle porque queríamos saber, ¿sabemos realmente qué hacer en caso de una emergencia? Uno. Y por el otro lado tenemos un informe desde el propio INDECI, cómo están viendo esta cuestión del fenómeno, la posibilidad de un fenómeno natural que nos ponga a todos nosotros en problemas, pero queremos estar prevenidos, sobre todo por nuestra infancia. En ese contexto, yo quiero mencionar a ustedes que, aparte de estas notas y de esta encuesta, aparentemente tendremos noticias también del Congreso de la República con relación a la posible realización de este diálogo abierto con el primer ministro sobre el tema de anemia y desnutrición. Hoy día estamos haciendo un paréntesis, pensamos que este tema es fundamental y pensamos que lo debemos tratar desde ya. Yo hago un pequeño paréntesis para saludar a todos los amigos de Vez Cable, Canal 3 de televisión de Vez Cable, que gracias a ellos estamos llegando en tiempo real, y un saludo pues muy especial a las poblaciones de Caraballo, del Cono Norte, en fin, estamos hablando de El Agustino, Pachacamac, Cieneguilla, Lurigancho, Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Ventanilla y Ancón, además de gran parte de la ciudad de Chiclayo. Saludos a todos amigos, estamos saliendo en directo con ustedes, mándenos sus informaciones y sugiérannos los temas para tratar. El segundo tema, no menos importante, y al contrario creo que también viene a ser una alerta en el contexto de lo que estamos hablando, está pues vinculado al tema de los problemas y desafíos frente a la protección de los derechos de la niñez en los medios de comunicación. Está con nosotros Consuelo Ramos, que representa en esta oportunidad a Concord TV, quien está organizando un importante seminario. ¿Cómo estás, Consuelo? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de qué se trata este evento y luego analizamos un poquito la preocupación que creo que todos nosotros la compartimos con ustedes. Así es, el Seminario Internacional sobre Libertad de Expresión, Medios de Comunicación y Derechos por la Niñez tiene como objetivo fomentar y promover una comunicación positiva hacia los niños, niñas y adolescentes. Este seminario es organizado por UNESCO, la Red Andi de Brasil y Concord TV. Ya, y esto se va a realizar en la Universidad de Lima, tengo entendido. El seminario se va a desarrollar el 2, 3 y 4 de octubre y tiene como escenario la Universidad de Lima, que también nos está apoyando de manera, de muchas formas, ¿no? Y donde va a reunir más de 30 ponentes internacionales que son especialistas en el tema de comunicación y derechos de la niñez. ¿Quiénes participan? El seminario está abierto, está dirigido para que puedan participar comunicadores del sector público, de la sociedad civil, periodistas de medios de comunicación de diversas plataformas. También está dirigido a jueces, fiscales de familia,
docentes de las instituciones educativas del área de comunicación, ¿no? Y a estudiantes de las diferentes facultades de periodismo. ¿Cuál es la meta de ustedes con este evento? Porque antes de entrar un poco a intercambiar ideas sobre las cosas que mutuamente nos preocupan, ¿cuáles vendrían a ser las metas del evento? El seminario tiene, es un contexto importante, se da en un contexto importante porque tenemos dos invitados muy importantes. El relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas y la relatora para el tema de los derechos de la niñez también de Naciones Unidas. Esto significa que la idea del seminario, mejor dicho, el objetivo es proponer al Estado peruano lineamientos para el abordaje de la temática del tema de niñez en los medios de comunicación, ¿no? Para que todo lo que viene a ser temas referidos a derechos del niño tenga una cobertura adecuada, propositiva, ¿no? Y con participación de los mismos niños, niñas y adolescentes. Veo que hay importantes invitados, algunos de ellos yo los conozco personalmente, sobre todo a mi amigo Vitarta, que de la red Andy, que dicho sea de paso, en sus inicios yo formé parte de la idea original. Ahora tenemos una incipiente agencia de noticias para la infancia aquí en Inversión en la Infancia que estamos montando. Seguramente vamos a tenerlo también a Vid por aquí. Seguramente va a haber oportunidad para participar y conocerlo. Veo que ustedes han considerado la participación de niños también, Consuelo. Exacto. ¿Cuál va a ser la forma de que ellos van a participar? En un seminario donde se habla sobre el ejercicio de la libertad de expresión y derechos de la niñez, tenían que estar los niños presentes, definitivamente. ¿no? Entonces, en estas mesas temáticas, los niños participan en las mesas temáticas, en 4 de las mesas temáticas. ¿Cuáles son las mesas temáticas? La mesa temática, hay una de las mesas temáticas que habla sobre contenidos, producción audiovisual de niños, niñas y adolescentes. Ahí está la participación de 2 grupos. Un grupo, por ejemplo, que representa el programa Sin Rollos ni Paltas, que es un programa que se transmite en Villa El Salvador, exacto, hecho por adolescentes y para un público también diverso que habla y requiere el tema de niñez. Hay otro grupo representativo de Voces Escolares que se emite a través de Radio Comas, donde van a describir la experiencia de lo que significa hacer radio para su público, que son los mismos niños, ¿no? Hay otro grupo de niños que participa en una mesa sobre lo que viene a ser las necesidades de las diferentes poblaciones en el tema de radio y televisión, donde participan 2 adolescentes que tienen discapacidad auditiva, donde van a transmitir también las necesidades que tienen estos grupos como consumidores de televisión y van a poner en la agenda, por ejemplo, la importancia de cumplir uno de los artículos de la Ley de Radio y Televisión que refiere la inclusión de un intérprete de señas en la programación de la televisión, ¿no? Ahora, Consuelo, como dicen, a veces digo yo estoy viejo ya en estas cosas. Y muchas veces el gran desafío es cómo pasar del discurso a la práctica y cómo hacer la práctica del discurso también, como decía nuestro querido Paulo Freire. Realmente el tipo de este evento, yo desde mi otra vida en UNICEF periódicamente venimos analizando, hablando del tema, las recomendaciones, pero muchas veces los compromisos de los medios de comunicación quedan en una forma un poco difusa, efímera. ¿Qué es lo que ustedes pretenden con esto? ¿Hay participación de representación de los medios de comunicación? Sí, nosotros hemos considerado también la invitación a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Hemos cursado invitación también a las diversas instancias que tienen que ver con los medios de comunicación para recoger lineamientos muy importantes, Salvador. Hay un tema que es clave en todos los medios, ¿no? El respeto, por ejemplo, de la identidad de los niños, niñas y adolescentes en las diversas temáticas de niñez, en especial noticias que tengan que ver con violencia sexual, trata de niños, niñas y adolescentes, eso me parece explotación sexual y el tema de suicidio, el tema de feminicidio, donde no se embarazo adolescente. Embarazo adolescente, ¿no? Donde no se puede caer, ¿no?, en la revictimización de la niñez, ¿no?, donde se expone de manera a veces abierta y abrupta la identidad del niño, niña, adolescente, ¿no? Prevención, violencia, este tipo de cosas. ¿Cuál es el tema? Porque evidentemente uno de lo que aprendimos y seguramente van a entenderlo con Vitarta de la red Andy, la Agencia de Noticias de Derechos de la Infancia en Brasil
empieza proponiendo aspectos, pero después se convierte en una fuente y por el otro lado en una área de asesoría y capacitación también a los propios medios de comunicación, porque no es solamente darles el reglamento o darles la directriz si es que no tienen acceso, sobre todo periodistas, medios. ¿Ustedes tienen pensado o UNESCO tiene pensado hacer un seguimiento programático, serio, para dar información, conocimiento a aquellos comunicadores que realmente no tienen seguramente las ventajas tuyas o mías de haber tenido acceso al conocimiento de estos temas? Sí, desde Concord TV nosotros tenemos una programación para capacitar y hacer seguimiento a comunicadores y periodistas de los diversos espacios y a nivel nacional. Eso me parece interesante. Nosotros hemos diseñado talleres de capacitación en el tema de niñez, en el tema de mujer, en el tema de violencia, en el tema de enfoque de género, para poder darle los instrumentos y la orientación que todo periodista, como tú bien dices, necesita, porque los periodistas muchas veces desconocen cómo de pronto deben abordar o tocar esta temática por falta de información. Entonces, estos talleres pueden guiar al profesional en comunicación para un abordaje más íntegro de la noticia, no solamente ir por el caso, sino ir por el problema. En el caso de la programación, porque evidentemente la programación, no solamente en la radio, ni siquiera la musical o de recreación, es en este momento accesible, y menos en el canal del Estado, que todavía es muy vaga, difusa. ¿Hay algún mea culpa, hay alguna reflexión que se está haciendo al interior de los medios, por ejemplo, los canales del Estado? Sí, nosotros desde el Concord TV estamos fomentando a través de estas mesas una programación con contenidos audiovisuales, ¿no?, de calidad para los niños, niñas y adolescentes a partir de todas estas experiencias que se van a mostrar. Puntos básicos, decirles a los titulares de radio y televisión que estos espacios que pueden fomentar espacios divertidos, amenos, con contenidos para los niños en función de su desarrollo, de sus experiencias, de lo que ellos hoy necesitan, que pueden tener muchas llegadas porque ellos requieren. Nosotros en Concord TV realizamos una encuesta sobre consumo televisivo radial en niños y adolescentes y el 99.8% de los niños y adolescentes ve televisión, pero a su vez refieren que no hay una programación específica para ellos. Claro, ¿no? pero y ahora están más asidos también a los medios alternativos. El 92% consume diversa programación a través de Internet. ¿no? Es eso lo que creo que es un enfoque que tal vez valdría la pena pues, retomar también con un análisis más hay muchos estudios que ya se están haciendo sobre acceso justamente de los jóvenes a esta alternativa frente a la frustración o la no comodidad que dan los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Y ahí hay un tema importante. Una de las mesas temáticas refiere justamente a la orientación del uso productivo no responsable de las tecnologías de la información y la comunicación desde y para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, ese es un desafío grande. Nosotros somos, digamos, pioneros en esta área en términos de incidencia social y política por inversión en la infancia, pero allá hacer una incidencia en programa es palabras mayores que requeriría una inversión importante y una configuración importante. Mira, Consuelo, yo te deseo lo mejor, les deseo lo mejor, saben que pueden contar con nosotros, en la medida de lo posible. Tal vez sería importante si tienes algún mensaje para decir dónde se inscriben, cómo y cómo participan y cómo van a divulgar estas conclusiones. Bueno, primero agradecer y sabemos de la importancia que ustedes tienen, ¿no?, para desarrollar estos temas. Invitar a toda la población a que puedan inscribirse a través de la página del Concord TV, donde de manera gratuita pueden participar en este seminario solamente inscribiéndose y poder estar presente el 2, 3 y 4 de octubre en la Universidad de Lima, y donde también podrán acceder a información gratuita que ese día se va a distribuir. Bien, aquí acaba de llegar, como ustedes saben, este es un chat virtual, se está transmitiendo en directo también por Facebook. Saludos a todos los que ya están participando. Y aquí Irene Estefanía nos dice: hola, importante reflexión sobre los derechos. Una consulta también. Van a discutir sobre los puntos que han marcado, ahí está van a discutir sobre los puntos que han marcado sobre el retroceso
¿Me ayudas con esto, Jimmy? Subiendo sobre el retroceso del derecho a opinión y participación, el derecho a la salud sexual y reproductiva de los mayores de 14 años y la ausencia de un lenguaje inclusive, especialmente lo relacionado con las niñas. Creo que es un tema que ya me lo ha manifestado Irene. Magda desde el Callao nos dice, el tema de la comunicación es importante, pero ¿cuál será el control con los horarios familiares que no se respetan? Ahí también hay un tema pendiente, la legislación lo refiere, que el horario familiar va de 6 a 10 de la noche y ahí también se va a poner en la agenda pública cómo se está de pronto cumpliendo esta situación con los diversos medios, donde en sus códigos de ética ellos lo tienen planteado, pero estamos viendo el cumplimiento de sus códigos de ética, ¿no? Consuelo, te agradezco mucho y este espacio está para ustedes, entonces cuando estén aquí tus invitados, sobre todo a Vito y Tarta, que seguramente serán bienvenidos también, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias Consuelo. a ustedes. Bien, fue esta importante entrevista. Amigos, ya pueden inscribirse, creo que vale la pena, sobre todo profesores, productores, representantes de estaciones locales, creo que va a ser muy importante. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente entonces con el tema central del día de hoy de Diálogo Abierto. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia, con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Bien, estamos ya de vuelta con el tema principal, el principio de la primera prioridad de atención a la infancia en un desastre natural. ¿Estamos realmente preparados? ¿Estamos realmente sabiendo qué tenemos que hacer para esto? Porque los medios nos tienen llenos de las alarmas, de la infraestructura, los edificios que se caen, pero nadie nos dice dónde vamos a hacer el acopio de los niños, cómo vamos a atender estos, cómo vamos a respetar este principio de la primera prioridad. Ya está con nosotros pues nuestro amigo Iván Castro, director ejecutivo World Vision Perú, también José López, coordinador de ayuda humanitaria World Vision Perú, y Marisabel Alagón, coordinadora de programas de Save the Children en Perú. Queríamos tener una visión desde el campo, desde la experiencia concreta. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo. Sí, muchas gracias a ti, Salvador, por la invitación. Yo los invito primero que nada, para no perder tiempo y ir directo al grano, ¿les parece si vemos una entrevista que hicimos a INDECI justamente sobre este tema? ¿Cuál es la previsión y cómo es que ellos están viendo la situación en caso de un desastre natural? Adelante, por favor. La posibilidad de que un sismo de gran magnitud ocurra en nuestro país es muy grande, ya que somos parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, siendo Lima la ciudad de mayor riesgo debido al silencio sísmico de 271 años.
Ante tal situación, conversamos con Sheila Yauri, especialista del INDECI, quien nos amplió el panorama de lo que podría ocurrir en nuestro país. Según los estudios de investigación recientemente publicados por el IGP, pues muestran que frente a Lima podría ocurrir un sismo incluso de magnitud mayor a 8.5. La afectación que se pueda generar por un sismo va a depender mucho del tipo de suelo, dónde están las viviendas ubicadas, dónde están asentadas, en qué tipo de suelos, ¿no? La calidad de suelos, pero también va a depender mucho de la vulnerabilidad de las viviendas, qué tan buenas estas están construidos, ¿no? Actualmente tenemos el mapa de microzonificación sísmica geotécnica que ha sido elaborado por el SISMID, por el IGP, para Lima, y pues nos evidencian esos distritos que tienen suelos malos, poco competentes, poco resistentes. ¿Cuáles son esos distritos? Están, por ejemplo, Ventanilla, está Callao, Chorrillos, ¿no? Lurín, San Juan de Lurigancho, por el tema de las altas pendientes que tenemos, zonas de laderas inestables, ¿no? Comas, Caraballo, Villa María del Triunfo, ¿no? Lomo de Corvina, que son zonas bastante de alto riesgo. La experta también nos dio alcances de la importancia de educar a los niños con una cultura de prevención en desastres naturales. Es importante que los niños sepan a qué peligros están expuestos. Perú es un país rico por todos sus recursos, pero también tenemos una serie de fenómenos de origen natural, ¿no? Que van a ocurrir de manera frecuente. Entonces es importante que la población, los niños, sepan a qué peligros estamos expuestos y sobre todo cuáles son las medidas que tienen que tomar antes, durante y después de una emergencia. Los profesores, y no solo los profesores, sino los estudiantes de los grados superiores tienen un papel importante porque ellos podrían conducir a los niños de los grados inferiores, ¿no? A los más chiquitos, a poder evacuar, a poder salir a las zonas más seguras. Yauri señaló que también es importante que la población, incluyendo los niños, participen en los simulacros organizados por el INDECI. Los niños son mucho más receptivos, ese es un punto bueno que hay que rescatarlo, ¿no? Se está trabajando bastante en el tema de los simulacros. Los simulacros son muy, muy importantes. Los simulacros nos pueden salvar la vida porque nos van a ayudar a tomar decisiones correctas, ¿no? A tomar las decisiones más correctas en caso de una emergencia. INDECI anualmente viene trabajando en los simulacros por sismo. En el próximo mes, el 13 de octubre, a las 8 de la noche, tenemos un nuevo simulacro por sismo, seguido de tsunami para la zona costera, ¿no? Y sismo seguido de movimientos en masa en el interior del país. Entonces, si bien es cierto, este es un simulacro nocturno, el Ministerio de Educación también viene realizando simulacros de manera constante en los colegios durante la mañana, durante la tarde, para que los niños estén preparados, ¿no? Y tomen real conciencia de la importancia de estos simulacros. Por último, la especialista habló de la mochila de emergencia, la cual nos podría salvar la vida en caso de ocurrir un sismo, y de la importancia de tener un plan familiar de emergencia. Mira, la mochila de emergencia tiene que tener algunos artículos básicos, ¿no? Como por ejemplo agua, alimentos no perecibles, abrigo, algunos artículos de primeros auxilios, ¿no? Pero también esta mochila de emergencia pues la podemos personalizar, ¿no? Es decir, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Si tengo un niño en mi casa, ¿no? En mi vivienda, pues necesito considerar de repente pañales, leche, algún juguete. Estamos en un país sísmico, ¿no? Ante ello tenemos que tomar acciones de preparación, acciones de prevención, y una de ellas es elaborar nuestro plan familiar de emergencia. Yo quiero invitar a todo tu público, a todos los niños, a toda la población que nos está viendo, para que empiecen hoy mismo a planificar y establecer su plan familiar de emergencia. Estamos en una Lima que presenta un universo de vulnerabilidad muy grande, y estamos frente a una población muy grande también de niños que podrían pasar esto. ¿Cómo está analizando World Vision y Save the Children la posibilidad de una emergencia en Lima? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que les vienen a ustedes, Iván? Bueno, yo creo que un saludo ante todo, ¿no? Y hay que trabajar en diferentes niveles, ¿no? Definitivamente no podemos negar de que la amenaza se va a dar en cualquier momento, que es un terremoto,
y la vulnerabilidad es alta. Entonces, esto sumado a lo otro hace que el riesgo sea altísimo, ¿no? Esto implica de que tengamos que trabajar a nivel de familias, a nivel de comunidad y a nivel de escuelas, porque son los lugares donde la niñez se moviliza. Y como decía el especialista del INDECI, de alguna manera trabajar a nivel de familia es justamente tener un plan de preparación familiar, ¿no? Con las características que tenga la familia, pero la prevención definitivamente tiene y está ligada a la práctica. Entonces se habla mucha teoría, pero se hace muy poca práctica, ¿no? A nivel de colegios también, el tema es práctica, tener planes de acción a nivel de escuelas y también, por supuesto, organizarse a nivel de comunidad, ¿no? Es una preocupación porque lo que sucede, y ha sucedido también en otros desastres en el norte del país, ahora en enero. Hemos visto que aún todavía no terminamos de responder, ¿no? Exacto. Todavía la gente sigue viviendo en albergues y todavía estamos poniendo una exposición seria a todo este tipo. Y lo que tú mencionas, la niñez es invisible en un momento de desastre. Y acá viene el tema que los padres están preocupados por resolver los grandes problemas, la casa que se cayó o la inundación, y también buscando los recursos para poder alimentar y satisfacer a su familia. Y los niños están abandonados. José, tú estás vinculado a todo lo que ha sido ayuda humanitaria en World Vision. Evidentemente has visto toda la cuestión de suministros, materiales, etcétera. Una cosa es el norte, que ya es grande, ¿no? Pero una situación en Lima sería realmente catastrófica, ¿no? ¿Cómo es que ustedes están viendo, por ejemplo, en la área que tú trabajas? Porque evidentemente tenemos que ver agua, comida, albergues, áreas de recuperación psicosocial. O sea, ¿cómo verías? ¿Qué es lo que alertarías, José? Basado en tu experiencia. Gracias por la invitación, ¿no? Rápidamente, hace un par de semanas recurrimos o atendimos una emergencia en el Agustino. Hubo un deslizamiento de tierra que mató a un niño de 14 años. Pero esta respuesta a este lugar en el Agustino nos permitió nuevamente ver la vulnerabilidad que existe en esta zona, ¿no? El Agustino es un ejemplo de cómo está Lima, desordenada, sin rutas de evacuación debidamente identificadas, sin la población debidamente organizada. Entonces, las cosas, digamos, un primer elemento que se tiene que tener en cuenta es que las autoridades también puedan poner de su parte y puedan identificar los lugares seguros y los espacios o los inmuebles riesgosos en cada uno de estos distritos. Luego pasamos a lo que tiene que ver con los planes familiares, ¿no? El plan familiar es tan sencillo como organizar en la familia y decirle a cada uno qué rol tiene que jugar en el momento de que ocurra una emergencia y estar debidamente equipados. ¿Tú consideras que los padres saben esto? No, es todavía muy débil. Muy débil. Todavía es muy débil. La información que desde el INDECI se distribuye, a veces por las redes sociales o por algunas capacitaciones, siento que todavía no llega a la mayoría de personas. Hoy tenemos una encuesta para saber qué es lo que la gente piensa o entendió, porque para mí también todo el mundo habla de las mochilas salvadoras, de lo que tiene que contener, no saben qué momento ni cómo lo tiene que utilizar. Veamos después, luego, pero en este tipo de aspectos de la áreas vulnerables, porque acuérdate que estamos hablando en este momento, gracias a Canal 3 de Vez Cable, estamos llegando justamente a estas áreas, a estas zonas que son los más altamente vulnerables, de acuerdo a INDECI. En tu experiencia, porque tú estás trabajando en Caraballo, si no me equivoco, que es una zona también considerada de alta vulnerabilidad. Dígame, Marisabel, ¿cómo estás viendo esto? ¿Cómo ves tú esta preparación? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder comentar un poco sobre el trabajo que venimos realizando en la zona de Caraballo, como tú bien lo dices y como también nuestros compañeros de World Vision lo mencionan. Tenemos las laderas que hacen que la vulnerabilidad sea alta en esta zona y nosotros desde Save the Children hemos implementado un proyecto que ha llegado a 32 escuelas. 12 de ellas están ubicadas en Caraballo y el resto está ubicado en Junín. Hemos abordado estos dos lugares inicialmente, donde hemos venido trabajando con bastante material educativo que pueda dar soporte justamente para que los niños se encuentren preparados. Hemos atendido niños, 15.427 niños en estas dos zonas,
de cuarto a sexto grado, quienes han recibido una formación a través de sesiones de aprendizaje, donde la sesión final o la más importante es justamente construir su plan familiar. Luego, Elizabeth, luego vamos a Marisabel, luego vamos a pasar algunas imágenes del trabajo que ustedes están haciendo. Pero yo estoy yendo un poquito más a la pregunta, muy más general. Digamos, ¿estamos realmente preparados? Porque evidentemente las 12 escuelas que ustedes están haciendo, necesitaríamos un Save the Children que trabaje en las 50.000 escuelas. O sea, ¿cómo hacemos para poder llegar? ¿Cuál sería tu principal visión, advertencia sobre este tema? Bueno, tenemos todavía mucho trabajo pendiente que hacer con el Estado, ¿no? El Estado es el ente que tiene que responder para la parte de la protección y educación de los niños. Justamente nosotros apenas hemos entrado con esta cantidad pequeña, pero vemos que, por ejemplo, el programa presupuestal 068, que tiene que ver directamente con escuelas seguras, no llega a todos los lugares. Cuéntame un poquito más de ese programa presupuestal. Sí, este programa está, digamos, activo en algunas zonas, en algunas ¿Y eso lo accede todas las escuelas? No son todas las escuelas, porque las escuelas son muchas escuelas. ¿Quién accede a ese fondo? Acceden escuelas que concursan para ello o que han sido focalizadas justamente por el ente, que es el Ministerio de Educación, focaliza un número de escuelas, pero es importante resaltar que la acción de este programa va netamente dirigida a lo que es la capacitación de la comisión de riesgo en las escuelas o de los docentes, pero lamentablemente no llegamos a la práctica. O sea, puede haber mucha teoría, talleres, etcétera, pero no llegamos a realmente focalizarnos en cómo se hace un simulacro, o sea, la práctica del conocimiento. Eso es lo que creo que falta. Bueno, y además no llega a todos, porque solamente son algunas escuelas las que están focalizadas. Yo estoy temiéndome, Iván, que somos maravillosos planteando términos de referencia, recomendaciones, diseño de cursos, diseño de mensajes, pero la práctica del mensaje o de la actividad no está en el día a día de las cosas. Y por el otro lado, creo que tú estás mencionando o dejando entender, Marisabel, de que realmente si hay un terremoto que es necesario es en el propio Estado para que se mueva un poco de acuerdo a las características y las circunstancias. ¿Estoy entendiendo igual? Hay la cosa, pero no hay la... No sé, Iván. Yo agregaría el tema de que a veces el problema es que podemos echarle toda la culpa al Estado, pero estamos hablando de la sociedad civil en general. Entonces, ¿qué entiendo? Que estos temas se tienen que enseñar a las iglesias, denominaciones de diferentes tipos que están en todo el Perú, al Estado, a las escuelas, porque es una red que llega a todo el Perú, a las demunas que también deberían de asumir esto. O sea, todo aquel que de alguna manera tiene redes a nivel nacional deben de considerar el tema de la prevención de desastres una prioridad, tenerlo como un componente transversal y hacerlo de que esto se despliegue, porque todos no van a, o sea, una sola organización no llega a todo el Perú. Sin embargo, si trabajamos con muchas y hacemos esto una campaña, podríamos lograrlo. Esto sin desconsiderar, yo estoy de acuerdo contigo, Iván, de que últimamente el INDES y el COEN han mejorado muchísimo en la parte tecnológica, en la parte de información, avisos, pero el aterrizaje del mensaje y participación de la sociedad como respuesta es algo que tenemos que ver. Yo a propósito de eso le pregunto a Andrea, tenemos la encuesta en la calle para poderla mostrar en este momento, podemos ver qué es lo que nos dice la gente, a ver qué es lo que siente y también atender a la cantidad de preguntas que nos están llegando por el chat. Adelante, por favor. El devastador terremoto ocurrido en México encendió las alarmas entre los limeños. ¿Qué haríamos si somos las próximas víctimas de la naturaleza? ¿Están nuestros niños preparados para actuar ante un sismo de gran magnitud? ¿Cuenta en su hogar y con su familia con algún plan en caso de que haya un sismo de proporciones? Sí, ya tenemos la familia organizada. En mi familia somos 4 personas. Tengo 2 hijos jóvenes y
el primero que sale saca con la mochila de primeros auxilios o la piscina de primeros de víveres que puede haber, eso es el primero. Mi esposa sale con la llave de la casa definitivamente, yo soy la persona que salgo al último de la casa para dejar la casa asegurada y apagar todas las llaves eléctricas o agua que pueda haber entre la casa. Con los niños de casa sí les decimos, ¿no? Si algo llegara a suceder, porque ahora con lo que sucedió en México y todo eso, le decimos, si llegara a suceder algo similar acá en Perú, bueno, pues no, que debemos mantener la calma y debemos salir a un lugar donde no haya mucho peligro, algo que les pueda caer. ¿Tiene algún plan de encuentro con sus familiares? Porque en el caso de un sismo, las familias se tienen que encontrar. ¿Usted ha hablado con sus familiares del tema? Bueno, para serte sincera, en ese aspecto no hemos hablado. Quizás por la vida ajetreada que llevamos todos, ¿no? Y con las vidas tan ocupadas, no hemos hablado. Con ellos tenemos la comunicación, va a ser mediante, ¿cómo se llama? Comunicación vía mensaje de texto. Los 4 en mi casa usamos celulares, no tenemos ningún problema. Y tenemos comunicación los parientes más cercanos que tenemos, ¿no? ¿Cuenta usted en su casa con rutas de señalización correcta y algún plan ante la eventualidad de un sismo? En este momento no, porque vivo en un cerrito y el cerrito es una zona pendiente. Me gustaría que habría zonas de evacuación, pero la forma como estoy viviendo ahorita no cuenta con esos medios. No, o sea, estoy en una casa que no es tan segura, ¿no? Que puedo correr peligro si es que hay un sismo. Ahora, ¿en su hogar cuentan con una mochila de emergencia? Bueno, ahora por el momento no, pero cuando había el tiempo de los huaicos y todo eso, sí, pero ahora ya lo perdimos. ¿Qué trabajo se está haciendo en el colegio, en el nido donde usted trabaja, para educar a los niños desde muy pequeñitos a tener una cultura antisísmica y saber qué hacer en el caso de un desastre? Bueno, siempre hacemos simulacros y también les informamos a los niños sobre la calma, que ellos tienen que salir con nosotras, que mantener la calma, seguir nuestras instrucciones. ¿Usted considera que los niños están siendo bien capacitados entonces para saber responder en el caso de que haya un sismo? Bueno, capacitados al 100% yo creo que no, pero más o menos tienen la idea de más o menos qué hacer o dónde ubicarse o cómo actuar si esto llegara a suceder. También yo en casa les explico lo que deben hacer en caso de un sismo, cómo tomar sus precauciones, tener la calma, ir a los lugares seguros, tomar sus precauciones. Es necesario que tomemos conciencia que debemos informarnos correctamente sobre qué hacer durante un sismo y tener una cultura de prevención para poder salvar nuestras vidas y la de quienes más amamos. Realmente me ha dejado preocupado esta entrevista y me dejó entrevista porque es solamente un cachito de lo que podemos generalizar un poco de varias opiniones, ¿no? Y evidentemente lo que más me preocupa es eso, tenemos más o menos la idea de qué es lo que podemos hacer. Y esto tenemos más o menos la idea, yo creo que es el común denominador en casi todos. Todo el mundo sabe que tiene que tener la mochila, pero no sabe qué es lo que realmente ni cómo Y un tema fundamental que creo que lo resalta la persona que más o menos supuestamente está preparada, que dice estar preparada, que habla fundamentalmente de 2 palabras claves: organizarse como núcleo familiar y por el otro lado comunicarse entre ellos. Yo hago esta preocupación porque están llegando muchas preguntas por chat, pero estamos hablando solamente en Lima de un universo de 2.920.000 niños, ¿no? Menores de 5 años son cerca de 1 millón. Entonces, esto es una población vulnerable, por lo menos el 60% de estos son vulnerables y lo vamos a tener en albergues, los vamos a tener en situaciones. Entonces, hay mucha gente que piensa que porque no está en las zonas que hemos mencionado, o que viven en Lince, en Breña o en el centro, no van a ser susceptibles por esto.
pero una repercusión de un terremoto grado 8, que es mucho más de lo que ha pasado en México, siendo que México ya estaba prevenido, preparado, y Lima no está preparada, me preocupa mucho. Y una preocupación porque un terremoto en Lima, evidentemente de ese grado, va a tener repercusiones o replicaciones en la zona central del país, al norte y al sur. Esto es innegable. Entonces, para mí, mi primera pregunta es ya ir concretamente, o sea, primero la opinión que tienen de esta percepción ciudadana, los resultados y qué es lo que más nos preocupa o qué es lo que realmente sus recomendaciones. Tal vez comenzamos contigo, Iván. Sí, 3 comentarios, ¿no? Uno, relacionado a que la inseguridad ciudadana también está haciendo de que las comunidades ya no se comuniquen. Y al no comunicarse son más vulnerables. Si nosotros hablamos de planes comunitarios, pero tú no conoces ni a tu vecino, entonces ahí ya tenemos una primera recomendación. Deberíamos de trabajar a nivel de edificios y de comunidad y comunicarnos más, especialmente por estos temas. Por un lado, el tema de prevención de desastres, la preparación y también la seguridad ciudadana propiamente. El otro tema ya va por el tema de la causa principal. Cuando se diseñan edificios, bueno, yo tengo una formación de ingeniería civil, entonces cuando tú diseñas edificios, el concepto es que tú diseñas un edificio para que no colapse, porque ahí mueren vidas. Entonces tiene que quedar espacios para que esos espacios salven vidas. Entonces el concepto es salvar vidas. Ahora, el problema es, hoy día escuchábamos al director del Instituto Geofísico del Perú, que mencionaba que las normas y los reglamentos en Japón se cumplen a la perfección. El problema es en el Perú, que no se cumple ninguno de estos reglamentos, y ahí viene otra reflexión. Deberíamos de trabajar para hacer de que los reglamentos y las normas de construcción, que pueden ser perfectos en el papel, se cumplan, porque ahí no hay un control. Entonces, dejo ahí esos 2 temas, ¿no? Un tema de cumplimiento de las normas, y ahí sí entra el tema de la labor del Estado, y también de que la población haga que esto se cumpla, ¿no? Tiene que haber un control social. Se organice mejor, se comunique más entre familia, porque creo que va a ser la clave del éxito. José, en una emergencia de una magnitud de la que estamos hablando, o lo que se está mencionando, frente a lo que dice la población, claro, evidentemente todo el mundo está preocupado por agua, subsidios, alimentos, porque evidentemente se interrumpen varias de estas cosas, aparte de los teléfonos y esas cosas, pero sin agua no podemos vivir, sin alimento no podemos estar, etcétera. ¿Cómo ves tú esta previsión logística, humanitaria, de atención en un momento determinado? En los escenarios que tenemos para Lima, lo que se dice es que recién a partir de las 72 horas de ocurrida la emergencia es que vamos a poder tener la ayuda humanitaria de las organizaciones. Solamente 72. 72 horas, es decir, 3 días después de que ocurra la emergencia, la logística nacional va a poder abastecer significativamente algunos puntos. Pero eso se puede mejorar, se puede tener una previsión anticipada. Sí, pero eso quiere decir que al estar 3 días, digamos, solos, las familias tienen que tomar estas previsiones. Y tomar estas previsiones significa tener la mochila de emergencia caracterizada para su propia familia, tener la caja de sobrevivencia que también INDECI lo promociona, para que podamos resistir en este tiempo hasta que las autoridades puedan llegar o la ayuda pueda llegar, ¿no? Y, como decías hace un momento también, el tema de la organización. Es muy importante que la comunidad esté organizada cuando haya ocurrido una emergencia, porque esta organización también salva vidas al proteger a los niños, al proteger a la población en mayor situación de vulnerabilidad, y también en ordenar la situación de cada uno de los integrantes para que la ayuda humanitaria llegue a quien tenga que llegar, ¿no? Entonces, eso es un problema, ya lo vimos en el norte, lo vimos en el sur, las experiencias de abalanzarse sobre los alimentos, de especular. Tenemos que organizarnos mejor y tenemos que tener una visión más concreta de qué es lo que debe, pero esto tiene mucho que ver con una pedagogía de la solidaridad también, ¿no? ¿Te parece o no? Definitivamente, algo que me llamó mucho la atención de esta emergencia en México, y conversábamos con el doctor Iván comparándola con el caso peruano, ¿no? Recuerdo que acá en Perú, cuando hubo la escasez de agua acá en Lima, los supermercados empezaron a elevar el precio del agua significativamente, mientras que en México los medios de comunicación lo que muestran es que muchas empresas, por ejemplo,
que estaban embotellando cerveza, han empezado a embotellar agua y la han empezado a distribuir libremente por la calle, ¿no? Entonces, muestra cómo también las empresas pueden tener una acción más protagónica en esto, ¿no? ¿Tú crees que falta un diálogo más ciudadano sobre esto, no? Porque es menos técnico y mucho más ciudadano, ¿no, Iván? Sí, definitivamente. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Porque tú tienes una experiencia práctica, si Jimmy nos ayuda a mostrar un poco, muy brevemente, por favor, que ya vamos a tener posibilidad. Yo sé que todo el mundo quiere que le respondamos las preguntas que nos están llegando, pero vamos a hacerlo, pero vamos a escuchar primero aquí a Marisabel. Sí, bueno, yo como por tema de tiempo trataría de priorizar un mensaje, ¿no? O sea, el mensaje clave es que, como lo dicen los ciudadanos en la encuesta, no tienen tiempo por su vida ajetreada, que creo que todos tenemos. Entonces, me parece que el mensaje sería hacer que los niños sean los agentes de cambio en los hogares. Porque cuando hemos tenido esa experiencia, los niños son los más interesados en hacer la mochila, no necesitan una mochila costosa, una mochila que no. Qué interesante, cuéntame eso, porque yo ando con estos chicos, con los chicos estos que nos están convenciendo de que los chicos, los jóvenes son los agentes del cambio. Sí. Cuéntame. Justo eso, ¿no? Este proyecto que hemos realizado ha tratado de tomar el rol protagónico de los niños, de 4º a 6º grado en este caso. Y de los jóvenes también, ¿no? Y los jóvenes también se involucran. Y hemos tenido concursos, por ejemplo, un concurso de mapeando riesgos, donde la parte ahí muy veo técnica, alguna foto donde veo, ¿qué está haciendo ese niño? Este niño está ¿Esto es en dónde? En su casa, en las Lomas de Caraballo. Las Lomas de Caraballo. Está señalando dónde vive, ¿no? Ya, ¿qué más? Aquí está trasladándose, o sea, para que podamos ver cómo es su camino cotidiano, diario, cuántos riesgos pasa o puede pasar. ¿Qué más? ¿Tenemos otro material? Aquí. Ahí tenemos ferias educativas donde estamos jugando para enseñarles los riesgos y cómo responder ante ellos, ¿no? Por ejemplo, un sismo, una inundación. Excelente. Tener respuestas Sigamos. adecuadas para poder tener Bueno, es parte del diálogo con los chicos. Exacto. Entonces, hemos encontrado que los niños son los más motivados a generar este cambio y a promover en sus familias el uso de la mochila. Entonces, cuando hablamos con los niños dicen, yo ya tengo mi mochila, mi mamá no me hacía Aquí, caso, ¿qué están pero ahora haciendo? me Ahí escucha, ya todos ¿no? ustedes están posando ya, ¿frente a qué? ¿Y qué exhiben? ¿Un certificado, un papel? Están exhibiendo actualmente los dibujos que ellos creen que es el riesgo, ¿no? Pero también tenemos el plan familiar de lo que tanto han comentado los televidentes. O sea, el chico agarra y se reúne con su familia y hace plan familiar. Exacto. Esa es la muy dinámica. importante. Esa Ahí es la qué dinámica, es lo que está pasando. y lo regresa al colegio, ¿no? Porque no podemos dejar, digamos, solamente el hecho de una tarea para la calle o para su casa, sino que lo que estamos tratando de promover es que lo realicen en familia, en una reunión familiar, lo plasmen a través de esta simple hoja y lo puedan retornar al colegio una copia y otra en su domicilio en un lugar visible. Esto es como tener los planes de los colegios. Los planes de los colegios existen. O los planes familiares, donde el niño pueda ser un agente protagonista para poder ayudar a la familia que está trabajando. Sí, se a mí me parece el checklist de qué debe tener la Claro, mochila, el checklist es la lista de tareas que todo el mundo debe respetar. O sea, creo que es muy importante lo que estás mencionando. Yo creo que ojalá que podamos reproducir esto, no para 12 colegios, sino para los 50.000. O sea, creemos que tenemos que actuar rápidamente frente a esta situación. Yo tengo una serie de preguntas, yo prefiero ir a un corte, ir con la última parte del programa, porque ahora ya con Vez Cable nos cortan, ¿no es cierto? Entonces, yo pido, vamos a ir a un corte y volvemos inmediatamente para leer las preguntas que nos han hecho llegar y para los comentarios respectivos. Participa en el curso virtual Los primeros 1000 días de vida, lactancia, nutrición y neurodesarrollo, organizado por la Asociación de Consultores de Lactancia Materna ACLAN Perú, en alianza con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social y con el auspicio de la Sociedad Peruana de Pediatría. Este curso está dirigido a médicos pediatras, médicos de familia, médicos generales, profesionales de salud y educación y trabajadores sociales, involucrados en la atención de la primera infancia.
con el objetivo de brindar nociones y herramientas para comprender el concepto y la importancia de los primeros 1000 días de vida. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, durante 14 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Este curso se desarrollará a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/primeros 1000 días y es válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. Realmente, nuevamente revisando todos estos materiales, tanto de World Vision como de Save the Children, seguramente UNICEF, Acción por los Niños, Aldeas SOS, todos sabemos qué hacer. El conocimiento existe, sabemos cómo proceder. Lo que no estamos es llegando eficientemente a que las familias puedan acceder a esta información y este conocimiento. Y pensamos que realmente debe haber un núcleo más vinculado entre Estado y sociedad civil. A veces, como nosotros somos una organización de la sociedad civil, de la cual ustedes forman parte, y muchas veces sentimos un poco hasta la propia desconfianza de la burocracia de tratar con nosotros, de vincularse, y yo esto creo que frente a una situación de estas, creo que tenemos que tener otro tipo de medidas, ¿no? Es una primera reflexión que hago con ustedes, pero creo que sí, nos van a votar de aquí si es que no leo las preguntas que nos han llegado. Entonces vamos a tratar de leer, Jimmy, todas las preguntas desde la última o desde la ¿no? Dice Magdalena, buenos días, es importante reforzar la preparación de las loncheras y aclarar qué es lo que debe contener realmente, de acuerdo a las necesidades de cada familia, con bebés, con mascotas, con abuelitos, con adolescentes, saber qué tener como alimento, porque hay una serie de recomendaciones que no responden a las necesidades de todos. Me parece fantástico, Leonor, una ley de recomendación. Después vamos a comentar. Elizabeth Farfán, les pido que tomen nota de lo que les interese comentar. Elizabeth Farfán nos dice una consulta, me siento preocupada porque mi esposo trabaja en Ventanilla, yo trabajo en Barranco y mis hijos están en colegio cerca de mi casa por Chorrillos. ¿Cómo debo hacer para juntarnos? Ya que nuestras ciudades son poco funcionales y quiero saber qué sucedería con un terremoto. Yo creo que es una excelente pregunta para José. Cristina Mejía, una pregunta y es sobre el agua. ¿Qué va a suceder si a la capital se le cae la central y nos quedamos sin agua? Hay que recoger agua, almacenarla, algo digo con tiempo, pero ¿qué hacer para hacerla bebible? O sea, ahí José también creo que tiene una respuesta, ¿no? Diana Rivera nos dice, para las personas que son minusválidas, ¿qué acciones tomar? Mi hijo es adulto y está en silla de ruedas y vive en un cuarto piso que no tiene elevador, pucha. Mira, parece que vamos a tratar de ver qué es lo que podemos responder. Lo específico, ¿por qué vivo sola y yo soy de la tercera edad? Doña Diana, vamos a ver cómo responder, pero yo creo que lo primero es hacer un reporte comunitario sobre su situación ya de una alerta, Romina, yo ya estoy resignada que si pasa algo será la destrucción total de Lima. Si con algo tan básico como el fenómeno del Niño o un huaico hasta ahora no soluciona nada y ya pasaron meses, con un terremoto se verá la capacidad cero del Estado y la población. Vamos, Romina, vamos a tener fe, vamos a tratar de ver cómo resolvemos esto. Por eso este tipo de programas que estamos promoviendo desde Salgalú. Aún veo en ciertos lugares, nos dice Rosaura, como Punta Hermosa o poblaciones que viven como si ayer hubiera pasado el fenómeno del Niño. No ha habido una respuesta inmediata y urgente de las autoridades. ¿Se imaginan qué va a pasar si hay un terremoto en Lima? Bueno, todos estamos con ese problema, por eso es que estamos haciendo esta alerta mediante este programa. Gracias. Cuando le dije a mi esposo para hacer la maleta o mochila de emergencia y me dijo que no tenía que ser alarmista, que vivíamos en Lince, que ahí no pasa nada, que eso es para las personas que han construido su casa en zonas vulnerables. Oye, señora, no es tan así. Ya creo que ustedes pueden, tal vez sí pueda responder a esto, ¿no?
Genoveva Pérez nos dice, sabemos que no funcionarán las comunicaciones vía teléfono, celular y otros. ¿Cuál sería la mejor medida para establecer las comunicaciones entre las familias? A ver si José nos ayuda con esto. Waldelmira Ortiz, no se habla mucho sobre las medicinas que se deben tener, especialmente los que sufren de diferentes enfermedades y que necesitan tenerla presente, como por ejemplo los diabéticos. Totalmente contigo, Waldelmira. Gabriel, mi hija tenía 4 años cuando sucedió el terremoto en Ica y fue tanto su miedo que produjo eso, le tiene miedo y no hubo una recuperación emocional adecuada. ¿Qué se debería hacer? En que me equivoque, yo creo que eso, Marisabel, yo creo que Save the Children tiene amplia experiencia en este tipo de trabajo de recuperación psicosocial. La mochila de emergencia queda en segundo plano cuando debes de priorizar el sacar a tus hijos en brazos. Se dice que debe tener muchas cosas, pero eso no es un peso extra. Bueno, a ver, Iván, José, ustedes vamos a tener que revisar esto. Gonzalo, Dios mío, 3 días para la ayuda. Acuérdense cuando no tuvimos agua por los huacos y todo fue un caos. Es que realmente no estamos preparados ni siquiera para un día. O sea, creo que esto es importante. Florentina, soy mamá soltera, vivo sola y tengo mellizos de 1 año, solo podría salir con mis hijos, tal vez convertirme en un equeco para tener lo necesario solo para ellos, incluyendo pañales, que es lo que más pesa. Por eso organizarse creo que es la respuesta, ¿no? Desde ahora. Carlos dice San Juan, SGM debe ser San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores. Tengo mi plan de evacuación con mi familia, dando roles específicos de cada uno de los miembros que viven en casa. El único problema que tengo es que tengo a mis mascotas en el segundo nivel de mi casa. Yo debo subir para abrir la puerta en caso que el sismo se ponga más intenso. El dilema que tengo es si debería bajar y tratar de salir de la casa o si mejor sería quedarme con ellos en el techo. Buena pregunta, Carlos. Yo también tengo mis perritos y realmente es un tema. Como verán, yo les agradezco muchísimo realmente por todas estas opiniones y consultas. Y bueno, estamos contra el tiempo, pero creo que ese es un tema inicial, como tantos que iniciamos y de pronto abrimos un poco la caja de Pandora y quieren seguir más y más. Pero este tema de emergencia es serio y vamos a tratar de continuar con este tema. En las próximas semanas hablaremos con la productora Andrea Gamarra, que ya tomó nota de todas estas inquietudes. Entonces, vamos a hacer este comentario de análisis. Tal vez, José, comenzamos contigo, porque creo que son temas más específicos de logística y sobrevivencia, ¿no? Exacto. Bueno, empezamos diciendo que la mochila de emergencia no debe ser comprada. La mochila de emergencia debe ser construida en la familia y debe ser construida según las características de la familia. Si tengo adultos mayores viviendo en casa, esta mochila debe tener medicamento para ellos. Si tengo niños, debería de tener todos los materiales que los niños requieran y además juguetes para los niños, ¿no? Una de las personas preguntaba, ¿y qué hago con los niños? Porque ellos impactan más en estas emergencias. El juego es la mejor manera de recuperación de los niños. Entonces, teniendo esto en las mochilas es importantísimo. Ahora, ¿qué priorizar? ¿Sacar a los niños o la mochila? Debe ser ambos, porque puedo salir con los niños y no tener ningún recurso para poder atender a los niños una vez habiendo evacuado. Entonces ambas cosas van de la mano. Juntando varias de las otras preguntas, también el tema de la comunicación, los puntos dispersos, etc. Resumen, plan familiar. Saber dónde está cada uno, tener un directorio escrito a la mano y tener los puntos de reunión claros con las familias o los puntos de espera, para que de esa manera podamos actuar tranquilos sabiendo que mi esposo, mi esposa, mis hijos, etcétera, saben qué hacer en el lugar en el cual el temblor los ha encontrado, ¿no? Entonces, eso es organizarnos bien, caracterizar nuestro equipamiento para nuestra familia y estar en comunicación permanente con las familias, ¿no? Algo que quiero acotar también es esto: la persona que nos informa que tiene un niño o una persona, un integrante especial dentro de la casa, o el adulto mayor también, entonces el soporte comunitario es importantísimo. Entonces hay que comunicarse, organizarse. Hay que hablar, hay que organizarse. Como decía Iván, si vivimos en un conjunto habitacional, en un departamento, hablemos con los vecinos del costado, cómo nos organizamos, tengamos una canastilla de rescate, mecanismos que nos permitan sacar a las personas rápidamente, etcétera, ¿no? Si tengo un niño especial en el 5º piso, de la misma manera, cómo todo el conjunto habitacional, toda la comunidad puede ayudarse para poder poner a estas personas en mayor situación de vulnerabilidad seguras en caso haya ocurrido una emergencia.
Gracias, José. Yo creo que lo que estás apelando es a que tenemos que aprender y abrirnos a ser más abiertos a una solidaridad presente, porque creo que ese es un tema que creo que va a salvarnos a nosotros y va a salvar muchas vidas y la gente que está junto con nosotros. Hablando de solidaridad, ¿cuál es tu perfil, Iván? Sí, bueno, hay mucha recuerdo acá inquietud. la pregunta de Lince, ¿no? El que decía, bueno, estamos en Lince no pasa nada. Pero acá estamos hablando de que va a ocurrir un mega terremoto, uno de 8.5, de 8, donde es cierto que hay zonas en Lima con arenales y con zonas de hormigón que la respuesta sísmica es mayor y el movimiento va a ser mayor, pero estamos hablando de mega desastres donde en toda la ciudad va a ser afectada. Entonces, yo diría de que tenemos que prepararnos. Todos tenemos que tener un plan de emergencia a nivel familiar. El otro tema, y que es la gran duda, y que lo vi cuando tuve la oportunidad de trabajar en Nepal, vino uno de New Zealand, ¿no? De Nueva Zelanda, para decir, bueno, todos tienen que quedarse en la casa, pero ahora viene el dilema, ¿me quedo o salgo? ¿No? Lima es una ciudad un poco diferente, ¿no? Depende, la respuesta es depende dónde, pues, porque si tú ves que tu estructura no va a tener la capacidad suficiente para que realmente resista un terremoto, tú tendrías que pensar más en evacuar que en quedarte. Es demasiado pedir que en este momento tal vez las familias o los condominios puedan pedir un análisis de situación de estructuras para ver la vulnerabilidad. Pero exacto, mira lo que está pasando. Es urgente tanto como prever la mochila, ¿no le parece? Mira lo que está pasando en México. Claro. En este momento 85,000 viviendas han sido afectadas. Estamos hablando de edificaciones y de ellas 3,000 son inhabitables. O sea, ¿y qué ha pasado? La ayuda humanitaria que ha mandado Perú son ingenieros. ¿Por qué? Porque la gente en este momento está en las calles, está viviendo en albergues porque no saben si tienen que entrar o no a su vivienda. Y esos lugares pueden ser Lince también. Ok. Amigo de Lince, amigo de Magdalena, amigo de Breña, amigo de que considera, o San Isidro, o Miraflores, que consideran que conmigo no también es con todos nosotros. Y yo creo que debemos abrir los ojos, es tu gran mensaje. Salvador, y yo quiero rescatar eso, que todas las iglesias deberían ser un mecanismo de comunicación inmediato y ya nos pondremos de acuerdo cómo podríamos colaborar. Tu visión, tus comentarios a estas importantes preguntas. Bueno, me he enfocado en dos temas que me parece importantes mencionarlos. Uno es el tener un plan de reunificación familiar. Para esto que la señora comentó que está en Barranco y su esposo en Ventanilla, es importante tener un plan de reunificación familiar donde podamos expresar quiénes son los adultos que pueden recoger a nuestros niños y dónde nos podemos encontrar posteriormente. O sea, tener toda la organización familiar, pero sobre todo entregar esa ficha en las escuelas, porque mucho tiempo están los niños en las escuelas. Entonces, la posibilidad de que esto ocurra mientras están en sus aulas es grande también, ¿no? Y también esto de la reunificación familiar que nos da una tranquilidad. Tuvimos una experiencia que la docente decía, yo salgo corriendo y dejo a mis alumnos porque mis hijos estarían en peligro, ¿no? O sea, yo quiero ver mi casa. Y cuando ya ha pasado toda esta experiencia de capacitarse, ¿no? Tener mejores conocimientos acerca de cómo gestionar el riesgo, ella ahora menciona y dice, yo no salgo, porque estas vidas, que son estos 35 niños de mi salón, están, de alguna manera, dependen de mí. Ya estoy tranquila porque ya me organicé y ya sé qué va a pasar, mis hijos dónde van a ir, quiénes los van a recoger en el vecindario, en la comunidad. Entonces, ese trabajo que también mencionaba Iván, es muy importante que la comunidad se organice y se integre, ¿no? Y la última era que justamente la experiencia de la niña que ha quedado un poco traumada con el tema del terremoto de Ica, con el miedo que hasta ahora no se le cura. Bueno, tuvimos una experiencia similar en Huancayo y recogimos el testimonio de una niña. Esta niña así en sus palabras tan fáciles y tan simples, nos enseña de que sabiendo qué hacer, disminuye su miedo. Entonces dice, ya no tengo miedo a los terremotos porque ya sé qué hacer. ¿Y eso qué es? Es un protocolo de respuesta. El protocolo de respuesta deben saberlo los niños y deben saber los adultos. ¿Qué es el protocolo de respuesta? ¿Qué hacer en el movimiento, ¿no? Que al final desemboca posiblemente en la evacuación. Pero ¿qué hacer? Mantener la calma, cubrirse, no regresar, no correr, no hablar,
qué es lo que los niños deben de conocer. Muy importante todo lo que está ocurriendo en este momento. Yo creo que es un desafío que tenemos que asumir con celeridad, y yo les hago una pregunta, pero muy breve para finalizar el programa, porque ya nos hemos pasado 10 minutos del tiempo adicional y los amigos de Canal 3 de Vez Cable no nos van a perdonar. Muy rápido, por favor. ¿Tenemos tiempo para hacer eso o estamos tarde para hacer un programa preventivo? Porque aquí Juan Jesús Espinosa me dice, ¿cuáles son las recomendaciones que nos darán a las familias para estar listos ante un terremoto? O sea, ya entendí lo que quieren decir, pero ahora quiero que me den la recomendación. ¿Estamos tarde para elaborar esto? Porque información existe, ¿no? Pero ¿cómo lo traducimos en términos ciudadanos? Esto es mi pregunta. ¿Es tarde? ¿Tenemos tiempo para hacer esto, José? Empecemos ahora, empecemos de una vez, empecemos que estos eventos nos llenen de miedo, bueno, nos asustan, nos da miedo, etcétera, pero que nos llamen a la acción, ¿no? Pregunta, ¿qué hacer? Ya. 2 cosas concretas, tu mochila y tu plan familiar. Pero hay que hacer 4 o 5 conceptos que ustedes han hecho. 1, organizarse. 2, comunicarse. 3, hacer su plan familiar. 4, agua. O sea, hacer mensajes muy concretos que puedan hacer. ¿Iván? Sí, yo definitivamente digo que nunca es tarde para hacer prevención. Hay que empezar, hay que trabajar, porque realmente estamos en una situación de vulnerabilidad muy alta en Lima. Si ustedes están de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo dispongo de las posibilidades y juntos podemos armar alguna cosa inmediata para ponerlo en redes sociales, ponerlo en algunas redes de comunicación que podemos hacer inmediatamente. Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, yo digo que es el momento ahora que estamos escuchando la información, a todas las personas que están escuchando, tener una acción, porque este tema de la gestión de riesgo va más allá de los conocimientos. Los conocimientos los podemos obtener incluso de internet, ¿no? A través de diferentes formas o materiales educativos, pero creo que la práctica es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y poner en práctica lo que aprendemos, por ejemplo, empezar con un plan familiar, es lo más oportuno que podemos hacer todos desde sus casas. O sea, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Qué es lo que pueden hacer las iglesias? Digo, las empresas. Las empresas. O sea, yo creo que podríamos confeccionar al mismo que hicimos para Piura. Estoy mirando a Andrea Gamarra, que es la productora. Yo creo que podríamos ponernos de acuerdo rápidamente en hacer esto. Yo les agradezco muchísimo. Gracias, amigos de Canal 3 de Televisión de Vez Cable, por su divulgación. Amigos del Cono, de los Conos y de Chiclayo y Trujillo, les doy un abrazo y pasen la voz. Este programa se repite en la plataforma de comunicación de Salgalú Televisión. Muchísimas gracias y buenos días.